Lección número 6 para el 8 de noviembre del 2014. Fe que obra. Versículo de memoria para esta oportunidad en esta lección lo encontramos en Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Una interesante lección, ¿verdad? La introducción habla de aquí, diríamos nosotros, una contradicción. Así como la fe sin obra está muerta, a veces las obras nos corresponden con la fe que se tiene. Y en este caso, este hombre, dice la introducción aquí, de un hombre anciano, dirigente, con recursos, admirable por los jóvenes, predicador, y resultó muerto en una playa por una sobredosis de una droga, marihuana prácticamente, una droga recreativa. Y en su cuarto se halló una cantidad de cosas horribles que no correspondían con la fe. Entonces la fe, o sea, la creencia, lo que nosotros decimos ser como cristianos, el hacer tiene que corresponderse con el ser, lo que leíamos en otras lecciones anteriores. Pero aquí en el ejemplo vemos que la cosa no fue así. Entonces vamos a estudiar en esta semana el capítulo 2 del libro de Santiago, del versículo 14 hasta el versículo 26. Y lo vamos desarrollando poco a poco. Una fe muerta. El apóstol Santiago dice en la parte correspondiente al día domingo, 2 de noviembre. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Se podrá salvar una persona así? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿se podrá salvar una persona solamente porque tiene su nombre escrito en la iglesia, porque simplemente es un cristiano, porque se sabe de memoria la doctrina, pero no acciona, ni le hace bien ni le hace mal a nadie? Eso parece un muerto que no le hace bien ni le hace mal a nadie. ¿Podrá salvarse una gente así? Ese es el tema que va a contrastar salvarse solamente por fe. Entonces nos mandan aquí a leer algunos textos como para aparentemente alguien pudiera ver como contradicción. Como por ejemplo el primero, como para como terminar de entender un poquito más lo que el apóstol Santiago está diciendo allí en el versículo 14, ¿verdad? ¿Podrá salvarse una gente que diga que tiene fe? Esa fe sin obra le podrá dar oportunidad de estar en el reino de los cielos con Jesucristo. Podrá ser declarado que es un justo para heredar el reino de los cielos, entendiendo como justo, la persona que realmente ha sido perdonada, limpiada y está preparada para estar en el reino de los cielos. El versículo de Santiago, Santiago 2, el versículo 15, después que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá salvarse? Entonces el versículo 15 y 16 dice, que es el ejemplo, ¿verdad? Si un hermano o una hermana están desnudos, y son hermanos nuestros, y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, somos sus hermanos, ¿verdad?, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha esto? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Y alguno de nosotros, viendo a la hermana que tiene necesidad, les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias, o sea, teniendo cómo suplirla, no le damos nada. Dice: ¿de qué aprovecha esa fe? ¿De qué aprovecha? Pura palabra, desearle, tener buenos deseos para con esa persona,
hay vida, ¿verdad? Como para complementar un poco más lo que la primera parte de la lección. Entonces nos mandan a leer, que aparentemente se puede ver como una contradicción. Dice, lean aparte de Santiago 2:15 y 17 para comprender mejor. Compara con Romanos 3:27 y 28. ¿Qué encontramos allí? Que dice que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Pues allí pareciera que bueno, no se puede actuar, no se puede hacer nada porque uno es justificado solamente por la fe. Cuando se lee el contexto de este Romanos capítulo 3, 27 y 28, indudablemente que el hombre es justificado, declarado justo, perdonado. Justificación y perdón es una y la misma cosa. Dice el comentario bíblico 7a de Elena White, Romanos 3, del 10 al 28. Es una y la misma cosa. Una persona justificada es que está perdonada. Y como tal, ¿verdad? Ha sido perdonada, esa persona tuvo que actuar, tuvo que hacer algo, tuvo que, por fe. El perdón lo alcanzó fue por fe, por la creencia de lo que Jesús hizo por él, que llevó su pecado y por lo tanto el pecado que lo condenaba a muerte, llevó a la muerte a Jesús para que usted y yo viviésemos. Entonces la única manera de ser declarado justo es un acto de gracia. No hay mérito en ninguno de nosotros, no hay ninguna justicia, no hay ninguna obra que nosotros hagamos que obligue a Dios a salvarnos. Eso es lo que hay que tener bien claro. Esto es por gracia, como dice el apóstol Pablo. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, porque los judíos pretendían justificarse, alcanzar salvación haciendo méritos, obras, como si eso fuera a perdonarle sus pecados. Si ellos hacían muchas obras buenas, Dios estaba obligado a perdonarle. No, la salvación no se compra. La salvación no se recibe porque usted y yo seamos muy buenos. Nosotros no tenemos nada bueno, lo único bueno es Dios. Como lo dijo Jesús al mismo joven rico, al mismo estos hombres a Nicodemo, que tú eres el bueno aquí, que para allá. No. El joven rico también se lo dijo Jesús, lo único bueno es Dios. Entonces hay que tener claro en la cabeza, ¿verdad? Para ser salvo, porque hemos sido justificados. Es un acto de gracia de Dios el poder entrar en el reino de los cielos. No hay nada que podamos hacer nosotros para que tenga mérito y que obligue a Dios a salvarnos. No, porque todos hemos sido pecadores. ¿Cómo nos quitamos ese pecado de encima? Por el acto salvador que hizo Dios, por ese Cristo que Dios fue ofrecido por el Padre para que muriera por nosotros en vez de morir nosotros. Él murió por nosotros. ¿Por qué tuvo que morir? Porque la condena de muerte de mi pecado cayó sobre él. Entonces, por eso el apóstol Pablo está hablando aquí, pues somos justificados solamente por la fe, somos perdonados solamente por la fe, sin las obras de la ley. Porque entonces así la gente se reclamaría, no, yo hice tal cosa, te obliga. No, es un acto gratuito. Otro texto que también aparece allí, ¿verdad? En Efesios 2, 8, 9. Dice, por gracia soy salvo. Y esto es por la fe, un don de Dios. Entonces aquí en el contexto, o sea, la salvación proviene, lo que está diciendo Pablo, de lo que nosotros hacemos, obliga a Dios a salvarnos, o es un acto de fe, es un regalo de Dios, es una gracia de Dios, un favor inmerecido. Es una gracia de Dios, es un favor inmerecido. Es una oportunidad que nos da Dios de volver a la vida, porque estábamos separados de Él, nosotros mismos lo elegimos así. Somos pecadores. Dios tuvo que poner a su Hijo para que el pecado saliera de nosotros. Por eso estos textos se entienden en ese contexto. Por gracia soy salvo. Por gracia, quitemos la palabra gracia. Por un favor inmerecido que no merecíamos, pues. Somos salvos. Entonces Pablo está combatiendo, ¿verdad? Aquellos que pretenden que no, yo voy al cielo, no necesito la cruz, no necesito que Jesús muera por mí porque yo doy mucha plata, yo hago mucha obra de caridad, yo soy muy bueno con la gente. No, chico, nada de eso. Va a perdonar tus pecados y te va a declarar justo. Tú eres injusto y para ser justo hay que eliminar el pecado de la vida para ser declarado justo, así como el israelita en el Antiguo Testamento cuando pecaba en Levítico 4 tenía que llevar un corderito
le ponía la mano en su cabeza, Levítico 4, 26, 27, 28, ¿verdad? Le ponía la mano sobre su cabeza, le transfería el pecado simbólicamente, mataba al corderito. ¿Por qué tenía que matar al corderito? Porque eso sí, porque el corderito llevaba el pecado que yo le confesé simbólicamente, se lo traspasé al animalito, inocente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Más adelante Dios habla de Jesús así, pero ya estaba en Levítico. Esa persona le transfería el pecado al animal y ya el animal quedaba condenado a muerte. Yo tenía que matarlo, le llevaba la sangre al sacerdote, el sacerdote se lo ofrecía al padre, y entonces el padre mandaba de retroceso, pues de vuelta. El pecador aceptó el plan de salvación, aceptó el sustituto por su propia muerte. Ahora el sacerdote salía y decía: está perdonado. O sea, fue justificado por la fe. Alguien tuvo que morir. Bueno, eso hizo Cristo también por ti y por mí. Entonces nadie puede, Pablo está tratando de quitar el concepto de que por las obras, por las acciones de los hombres, eso es obligatorio, que cualquier ser humano tiene que ir al reino de los cielos. No, esto es por gracia, esto es por fe. Bueno, es lo que dice la palabra santa. Bueno, es interesante cuando se contrasta lo que el apóstol habla y la manera como también Cristo, una palabra que se utilizó allí, los dos utilizaron. Vamos a leer un poquito lo que dice aquí el folleto. Dice en Marcos 5, 23 al 34, un hombre cuya hija estaba enferma pidió ayuda a Jesús. Por el camino, una mujer se acercó desde atrás y tocó la vestimenta de Jesús. Después de ser sanada, Jesús podría haber seguido su camino y la mujer se hubiera ido feliz. Pero Jesús sabía que ella necesitaba más que la sanidad física. Así que se detuvo y se tomó el tiempo necesario para que todos pudieran aprender a ser testigos de Jesús, a compartir, así como también a recibir. Luego dijo las mismas palabras que vimos en Santiago, capítulo 2, versículo 16, paz. Pero aquí, en Marcos 5:34, ese ven paz que dice Jesucristo es muy diferente, pero a diferencia de las palabras de Santiago, del ven paz, bueno, por allá, ve cómo resuelve, Dios te bendiga. Pudiendo uno resolver, aquí es diferente. Jesús envió a esta mujer que fuera en paz después que la curó del flujo sanguíneo. Muy diferente. Jesús le dio de lo que él tenía, como aquel hermano que le llegó un hermano o una hermana con necesidad. Vio la necesidad, podía suplirla y lo que hizo fue despedirlo. Jesús no la despidió. Jesús le dio de lo que tenía. Dice, fluyó de él poder, y entre la multitud él supo que alguien recibía de lo que él tenía. En este caso tenían un significado especial. Por eso dice el folleto: cuando reconocemos una necesidad pero no hacemos nada acerca de ella, perdemos la oportunidad de ejercer la fe. La fe se debilita. Por eso la fe sin obra muere. Santiago la describe aún más severamente: la fe ya está muerta. Si estuviera viva, las obras estarían allí. Si no lo están, ¿de qué sirve? Al final del versículo 14, Santiago plantea la pregunta acerca de esta clase de fe sin obra y sin valor. En griego expresa en forma más fuerte que en la mayoría de las traducciones. Mire cómo dice: esa fe no puede salvarlo, una fe que no tenga obra, ¿verdad? La respuesta que Santiago espera es que digan: no lo puede salvar. Entonces recuérdense que el libro de Santiago es muy concreto. No basta que pura teoría o que aquí, que no. Aquí lo que creemos hay que practicarlo. Porque el que dice ser cristiano tiene que practicar la vida de Cristo y no está perdido. ¿Entiendes? Por eso dice: por su fruto los conoceréis. ¿Cuál es el fruto que estamos dando? ¿Se corresponde con la fe que profesamos? Bueno. Aparte del día lunes, una fe salvadora.
Santiago 2.18. Nos van a leer el libro de Santiago 2.18. Vamos a leerlo. Mire cómo dice. Santiago 2.18. Palabra de nuestro Dios expresada en la Sagrada Escritura. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Mire, dos clases de personas. Yo tengo fe, pero yo tengo obras. Sigue diciendo el versículo 18 del capítulo 2 de Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Imposible. Que si tú tienes fe, no vas a tener obra. Mientras que yo te puedo mostrar mi fe por las obras. O sea, las obras son producto de la fe que se tiene, de la creencia que se tiene. Entonces dice, ¿cuál es el punto principal que estamos viendo allí en este? El punto principal es que no cualquier fe salvará, dice el folleto. La fe genuina, la fe salvadora, se caracteriza por conllevar buenas obras. Del mismo modo, las obras son solo buenas obras si surgen de la fe, si surgen de la convicción que el Espíritu Santo ha metido en nuestra cabeza, de la fe, de la confianza en las creencias, en las promesas de Dios. Entonces, como dice, por ejemplo, el que más da, más recibe. Yo doy, ¿verdad? Y no me importa, o sea lo que sea, cuando hay que compartir, se comparte, porque tengo la confianza que nunca mi Padre me va a desamparar, y mientras yo doy, más bendiciones voy a recibir. ¿Entiendes? No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. San Mateo, cuando habla en 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo creo eso, y por eso se consagra uno y Dios da la bendición. O sea, la fe es la manera como tú te apoderas de esas promesas, de todo ese hermoso plan que Dios tiene para vivirlo como Jesús lo vivió aquí en la tierra. Y al decir vivirlo, al decir ejecutarlo, estamos hablando de obras, pues, que son producto de ese enamoramiento, de esa actitud relacional, de esa relación que establecemos con Dios y que le expresamos cuánto amamos a Dios, se expresa cuánto amamos al prójimo. Entonces, por eso de la fe salvadora, ¿verdad? Del mismo modo, las obras son solo buenas obras si surgen de la fe. Y la fe y las obras son inseparables, como los dos lados de una moneda, pues cara y cruz, como dicen por ahí. O como los dos remos que van dándole al bote. Hay que moverlos al mismo tiempo, porque si usted le da un solo remo al bote, comienza a dar vueltas. Que los dos al mismo tiempo, fe y obra. La fe viene primero y luego, dice el folleto, nos conduce por el camino de las obras correspondientes. Considera la actitud de Pablo hacia las obras en los siguientes textos. Entonces nos encontramos con los siguientes textos. Nos mandan a leer aquí Efesios 2.10, uno de los más interesantes. Dice, las obras preparadas de antemano por Dios para que nosotros andemos en ellas. Cuando usted y yo hacemos una obra, un acto de caridad, no fue una iniciativa nuestra, no fue algo porque usted y yo, tú sabes, tenemos algo muy particular, tenemos herencia, somos muy sensibles. No, todo eso lo pone Dios. Ya Dios sabía que tú esa obra la ibas a hacer. Ya Dios perfectamente te preparó para que anduvieras en esa buena obra. Así dice Efesios 2.10. Entonces yo no puedo jactar, no, este fui yo, porque tengo mucho amor hacia el prójimo, estoy haciendo esta obra, estoy construyendo esto, estoy donando esto. No, ya Dios preparó de antemano, dice el libro de Efesios 2.10, y te preparó a ti para que tú y yo anduviéramos en esas obras. Por lo tanto, no tenemos nada que gloriarnos. Es resultado del plan maravilloso de Dios de hacernos gozar en esa expresión de la sensibilidad en favor de la raza humana. Ya de antemano Dios preparó esa situación donde tú te ves sirviendo, yo me veo sirviendo. Ya eso estaba de antemano preparado para los que caminamos con Dios. La fe que desarrollamos en Él hizo posible que Dios preparara situaciones donde tú y yo, nuestra sensibilidad se ejecutara con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Pero ya eso estaba preparado. Primera Tesalonicenses 1:3. Dice Pablo, yo recuerdo
¿verdad? Vuestras obras de vuestra fe las recuerdo, dice el apóstol Pablo. 1 Timoteo 5:25 dice, las buenas obras se manifiestan, como está ahí el mismo apóstol Pablo. Y en Tito 2:14 dice que fuimos redimidos, ¿verdad?, para ser un pueblo celoso de buenas obras. O sea, no es que Pablo no está en contra de las obras. Lo que está en contra Pablo es que quieran anteponer las obras. No, por las cosas que hagamos aquí en la tierra, por guardar los mandamientos, Dios tiene que salvarme a mí. ¿Acaso el hecho de yo no matar ya eso un mandamiento cualquiera que yo esté guardando, eso me obliga a Dios a que tiene que salvarme? Pues, ¿de qué tiene que salvarme Dios? Es del pecado. Por eso los mandamientos no salvan a nadie, muestran que es pecado, para que a través del Espíritu Santo nos desprendamos de eso. Y cuando cumplimos, cuando con la ayuda del Espíritu Santo estamos cumpliendo esos mandamientos, es como una expresión de esa confianza que el Espíritu Santo obra en nosotros, pero nunca para reclamar de que por esto a mí tienen que darme salvación. La única manera que usted y yo estemos salvos, que seamos justificados, perdonados, declarados justos. ¿Ya? Y para ser declarados justos es que tenemos que ser perdonados, limpiados. Y es un acto de fe, de confianza en Dios. Y una vez que hemos sido limpiados, purificados, no nos quedamos en un ataúd muerto allí. Hemos sido limpiados, purificados para que caminemos en una nueva vida. Demos fruto de esa limpieza, de esa justificación que hemos experimentado por la fe. Entonces esa justificación que nos va a llevar a la salvación tiene que ir acompañada de actos de esa nueva vida, de justicia que Dios está impartiendo en mi vida y en tu vida. Dice el folleto, Pablo no está en contra de las obras por sí mismas. Estaba en contra de las obras como medio de salvación. De hecho, Pablo dijo que los que dependen de las obras de la ley para salvarse están bajo una maldición. Gálatas 2:16 habla de eso. Porque ninguno que trata de ser salvo por guardar la ley realmente tiene éxito en guardarla. Gálatas 3:10 dice, imposible, porque nosotros mismos guardar la ley. Y la Biblia dice, maldito, en Gálatas 3:10, maldito aquel que no cumple con todas las cosas que están escritas en la ley. Malditos no son los que guardan la ley, sino los que no cumplen lo que está escrito en la ley completamente. Interesante ese texto, ¿verdad? Vamos a buscarlo aquí, Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces algunos creen, maldito el que guarda los mandamientos, maldice, debe ser que es maldito el que honra a padre y madre, maldito el que no roba. Es absurdo. No, pero el problema es el sábado. El que guarda el sábado es el que está maldito. No, el problema no es el mandamiento, porque ellos guardan el domingo, los musulmanes guardan el viernes. Mire la maldición es para quién, para los que guardan la ley o para los que no guardan la ley. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito aquel que no cumple perfectamente la ley de Dios. ¿Y quién lo puede hacer? ¿Quién lo puede hacer? Nadie. Por eso todos estamos bajo maldición. Por eso el versículo 11, el mismo que la dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Y ahí sigue diciendo el libro de Gálatas. O sea, pretender que nosotros por sí mismos vamos a cumplir los mandamientos y por lo tanto vamos a ir al reino de los cielos. No, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. O sea, tenemos una naturaleza caída que nos lleva a pecar. Si no es por el Espíritu Santo no tenemos vida.
Que tenemos que mostrar no solamente que hemos sido justificados para vivir una vida santa, eso se llama la santificación. Vivir en armonía con los requerimientos de Dios. Se van a hacer obras que permiten ver que estamos en armonía con nuestro Dios. La fe de los demonios. Mire esto ahora. Dice la parte del día martes, de la lección, martes 4. Si las obras están ausentes, por ante este primer párrafo de la lección del día martes, hay sola otra manera de probar que nuestra fe es genuina. Y podemos caer en esto. Si las obras están ausentes, si no hay obra, no hay buen testimonio, hay solo otra manera de probar que nuestra fe es genuina, de creer que somos muy genuinos y que estamos muy bien, aun cuando estamos dando mal testimonio. ¿Cuál es esa forma? La ortodoxia. ¿Qué es eso? Bueno, si uno cree las cosas correctas, no, yo creo en la segunda venida de Cristo, yo creo que hay que dar los diezmos y las ofrendas, yo creo en el perdón de Jesús, yo creo en la resurrección de los muertos, yo creo en el santuario, yo creo en la profecía. Eso es correcto. Si uno cree las cosas correctas, entonces el diablo le mete uno en la cabeza, entonces tiene que tener fe, ¿verdad? No, porque yo creo en todas esas cosas, yo tengo mucha fe, entonces, bueno, ya estoy listo para ir para el cielo. No, eso es falso. Y no tengo obra. Pero lo que me da tranquilidad, la anestesia, el hacerme sentir bien y no buscar un reglamento y una reforma, es que no, yo nunca he dudado de las creencias adventistas, las 28 creencias, no, son correctas, son exactas. Por lo tanto, yo tengo fe. Y no tiene la sensibilidad de Cristo. Tiene la teoría de Cristo, pero no tiene la sensibilidad de Cristo. Ese es un muerto. Para Dios es un muerto. Cristo no nos redimió del pecado, ¿verdad?, para que fuéramos pasivos, para que fuéramos sin efecto en la humanidad. Somos la sal del mundo, somos la luz del mundo. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Nos mandan a leer algunos textos, como 2 Corintios 4:2, 1 Timoteo 2:4, Santiago 5:19 y 20, 1 Pedro 1:22, 1 Juan 3:18 y 19, que nos dicen estos versículos acerca de cuán importante es conocer la verdad. Tal como lo dice el mismo texto allí, ¿verdad? Podemos encontrar en el primer texto, en 2 Corintios 4:2, dice: no adulteremos por nuestro testimonio. 2 Corintios 4:2. O sea, no adulteremos la verdad por nuestros malos testimonios. Otro texto, 1 Pedro 1:22, que nos mandan allá a leer: purificaos por la obediencia a la verdad. Y todos estos textos nos afianzan, nos están diciendo que debemos, la verdad es necesaria, la teoría es necesaria, tenemos que ser leales a esa verdad, tenemos que atesorar esa verdad, tenemos que manifestar esa verdad. ¿Verdad? Por ejemplo, primera de Juan, uno de los textos finales que aparece allí, 3:18-19, dice: amemos en verdad, en esto conocemos que somos de la verdad. Entendiendo como verdad, esa teoría, amemos de acuerdo a lo que dice la teoría, de toda la información de lo que fue Jesús, que quiere que usted y yo seamos. No hay duda de que un conocimiento intelectual de la verdad tiene su lugar, un lugar muy importante. No obstante, ese conocimiento en sí mismo, por sí mismo, ortodoxia, no es suficiente para demostrar que una persona tiene fe salvadora. Una fe que lo va a llevar al reino de los cielos, pues. Una creencia que lo va a llevar al reino de los cielos. La creencia por sí solo no salva a nadie. El ser adventista el séptimo día, estar el nombre de Cristo nuestro en los libros de la iglesia, el ser evangélico, el ser testigo de Jehová, el ser musulmán, el ser católico, apostólico romano,
Eso no garantiza que usted vaya al reino de los cielos. Lo que garantiza es que las creencias fundamentales, las enseñanzas de Jesús que usted conoce, usted y yo la estamos practicando. Que lo que es nuestra fe, lo que es nuestra creencia, si es salvadora, la gente va a ver las manos y los pies de Cristo en usted y en mi corazón. La gente va a ver los Cristos, los clones de Cristo, sanando, curando, ayudando, sirviendo, o sea, atendiendo los necesitados de este mundo. Esa es fe salvadora. Se obra porque se está imbuido, se está lleno de Cristo. No por un reconocimiento, no, porque ya esas obras de antemano Dios las preparó. Lo que está haciendo el Espíritu Santo es purificarnos para montarnos en ese carril, en esa avenida, en esa carretera de buenas obras que muestran que Dios se está moviendo en nuestro corazón. No son inventos de nosotros, no son nosotros que estamos creando, inventando cosas para hacer la obra de Dios. Ya Dios las ha preparado. ¿Qué advertencia se nos da en Santiago 2:19? Una advertencia, diría uno que es dura, ¿verdad? Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, ok. ¿Tú crees que Dios es uno? Pregunta el apóstol Santiago. Bien hace, muy bueno. Dice, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué diferencia hay en creer que Dios es uno? Sí, Dios es verdad. Es que los demonios también creen. Y saben que es la verdad. Conocieron la verdad. Conocieron a Dios Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a los ángeles, en físico, en real. Por eso cuando los endemoniados gadarenos, ¿te se acuerdan? Temblaron delante de Jesucristo. ¿Cómo estamos nosotros? A veces ni temor tenemos de Dios. Su nombre lo tomamos en vano. Abusamos de su gracia. Y decimos que creemos en Dios. No, pues yo creo en Dios. Los demonios también creen en Dios. ¿Qué diferencia hay en su creer y el creer de los demonios? Los demonios tienen miedo y tiemblan. Nosotros sentimos temor, miedo, porque Dios es un fuego consumidor, pero nos alienta que mientras nosotros estemos en sumisión, en confesión, aun cuando hemos pecado, el Señor nos redarguye a través de su Espíritu, nosotros no vamos a perecer, vamos a ser salvos, cosa que el diablo no tiene chance, y el diablo está condenado, tiene que perecer. Dice la declaración fundamental de fe en el Antiguo Testamento es Deuteronomio 6:4, que Israel, oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es, conocido como el Shemei, porque esa es la palabra hebrea, bueno, que se utilizaba. Este versículo resume brevemente la creencia en un Dios. Toda una enseñanza bíblica fluye de esta verdad cardinal. ¿Creen en Dios? Ok. Pero aún los demonios creen esta verdad fundamental, el resumen de todo esa, como dice aquí, la declaración fundamental de fe en el Antiguo Testamento está basada en ese versículo. Y los demonios también creen en eso. De hecho, ellos la saben. Y no obstante, qué bien le hace el saberla. Ellos tiemblan ante la presencia de Dios, como lo hicieron cuando Jesús los confrontó en Marcos 3, 11, 5, 7. Una fe intelectual que no tiene efecto sobre cómo uno actúa es inútil. De hecho, es la misma fe que tienen los demonios. Una fe que no tiene efecto sobre nosotros, como actuamos. Estamos como los mismos demonios, dice aquí. Creemos en Dios, pero no hacemos caso a esa creencia que supuestamente decimos creer. Somos como los mismos demonios que están activamente trabajando para engañarnos con doctrinas falsas y mentiras. Como con Israel del tiempo de Jesús, los demonios animarán a la gente a creer en sus engaños, basados en los deseos de sus víctimas de aferrarse a una conducta
impura e injusta. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La fe debe manifestarse en nuestra vida, o no es una fe salvadora. En cambio, es la fe de los demonios. Y tal fe no salvará, como tampoco los salvará a ellos. Así termina esta parte de la lección. La fe de Abraham, Santiago 2, 21 al 24. Dice, léete esa experiencia a la parte del día miércoles. La fe de Abraham, Santiago 2, 21 al 24. Vamos a leer el texto para profundizar un poquito más esto de la fe, ¿verdad? Dice la palabra en el versículo 21 del capítulo 2 de Santiago: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Dice el apóstol Santiago: ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Por tanto, este versículo, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Es una pregunta. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, Génesis 15:6, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Nosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente, miren la palabra, y no solamente por la fe. Este solamente es clave. Santiago está atacando aquí un problema de algunos que están allí también en esa iglesia, que creen que solamente es por la fe. Por la fe es imposible. Por la pura fe. Las dos cosas. La fe se perfeccionó por las obras. Juntamente con las obras iba la fe. Qué hermoso, ¿verdad? Ustedes nos mandan, y contrastando con Romanos 4:1 al 5 y 22 al 24. ¿Cómo describe la fe de Abraham y sobre qué se basa la justificación? Un acto de fe, el caso de Abraham. Pero esa fe tuvo que obrar. En el capítulo 4, Abraham lo dice: ¿cómo fue justificado Abraham? ¿Por la fe o no por la fe? Entonces trabaja con la parte de la incircuncisión y la circuncisión. Cuando Abraham recibió la promesa que iba a ser padre de naciones, ¿estaba circuncidado o no estaba circuncidado? No estaba circuncidado. Sin embargo, recibió la promesa. Este es como para hacerle ver a los judíos en el Romanos capítulo 4, que no es por obra. O sea, Dios no le hizo esta promesa. Ah, no, porque está circuncidado. Él me obliga a mí a convertirlo en padre de las naciones por eso. No. Y eso permitía también que hay gente incircuncisa que, si acepte esta fe bendita, como nosotros los gentiles, también podemos llegar a ser herederos de la salvación. Abraham creyó, cuando se le llamó: mira, tu descendencia va a ser como esas estrellas del cielo. Tú eres capaz de contarlas, ¿verdad? Así como toda esa magnitud de estrellas que son incontables. ¿Verdad? Si tú las puedes contar, bueno, así va a ser. Todo lo que tú cuentes, bueno, todo así va a ser tu descendencia. Una cosa que es infinita. Dice: Abraham creyó. En Génesis 15, ¿verdad? Creyó. Eso que se le estaba diciendo. Abraham creyó. ¿Verdad? Para ser justificado, fue declarado justo. Este hombre es justo. Este hombre tiene fe, una fe salvadora. Creyó. Y en Romanos 4 también nos coloca la parte de la creencia de él, ya en el versículo 22 al 24. Pues, va a ser heredero. O sea, le van a hacer un hijo. Dice: no tomo en cuenta que, bueno, su cuerpo débil, todo echado a perder. Abraham, Sara, su esposa, una mujer estéril. Y él no dudó, ni se debilitó su fe, dice Romanos 4. Creyó que Dios es poderoso para cumplir su palabra. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Ahí está en Romanos 4 todo esto que estoy diciendo. Esto hacía posible. El hombre se aferró, creyó,
Y bueno, no solamente fue que creyó, sino que tuvo que, ¿verdad?, tener la relación íntima para poder concebir a Isaac. Pues. Dios le hizo la promesa, se apoderó de ella, pero tenía que obrar. ¿Entiendes? Se perfeccionó esa promesa con el acto que hacía posible el nacimiento de Isaac. Pero ya en su mente ya estaba la convicción de esa promesa que parecía increíble, un hombre ya de 100 años y una mujer ya de 90 años que pudieran concebir y sentir el placer de una actividad para procrear un hijo. Pero ni se debilitó, ni su fe no dudó, sino que para adelante, porque Dios lo promete, así es. O sea, la fe con las obras. Y cuando el muchacho lo fue a sacrificar, como dice Santiago, no dudó de la resurrección, no dudó de que Dios lo podía levantar de los muertos. Si Dios manda, es mi único hijo, y si tengo que matarlo, bueno, así será, si Dios lo manda. Dios proveerá, como le dijo al hijo. Y el cordero, Dios proveerá. Y efectivamente, así fue. Dios proveyó un cordero. Por eso Santiago dice, tenía fe, sí, tenía convicción, ¿verdad?, pero fue probado. Y en la prueba, ¿verdad?, la fe se perfeccionó por las obras. Como mostró que realmente ese hombre estaba hecho del calibre de Dios en su corazón, cuando no le importó sacrificar a su único hijo, el heredero legal, porque Dios así lo ordenaba. Este hombre cree en mí. No solamente es teoría, sino que la teoría puesta a prueba hasta el final, se restió con esa teoría. ¿Verdad? ¿Y qué hizo Dios? Al ver que iba a ejecutar y estaba obrando, por eso le dice, la fe se perfecciona por las obras. Se hizo perfecta. Este hombre es un tremendo creyente. ¿Por qué podía decirlo así? Porque fue capaz de creerle a Dios, aun cuando creer en Dios significaba llevarse por delante a su propio hijo. ¿Cuántas cosas a uno también le toca hacer así, hermano? Dios nos pone en situaciones donde tenemos que demostrar que realmente de que estamos hechos no de monte, ni de arbusto, ni de paja. Estamos hechos nada menos y nada más de que del Espíritu Santo. Aguantar la pela, como dicen aquí, aguantar el sufrimiento, porque sabemos que es un Dios poderoso que tiene que sostenernos y ayudarnos, porque somos su pueblo, pues, y Él nos ha dado esas promesas para frenar esas promesas. Fe de Abraham, increíble, esta bendición tan tremenda. La fe de Rahab, el día jueves 6 de noviembre. Asimismo también Rahab, la ramera, la prostituta, no fue justificada por las obras. No fue declarada esta mujer una mujer justa y se salvó. Pero ¿qué tuvo que hacer? Esta mujer, en medio de esa crisis, una mujer pagana, tuvo que obrar, tuvo que creer el consejo que le dieron estos hombres que estaban allí. Y con lo poquito que sabía de Dios, ella sabía las obras tremendas que Dios había hecho con otros pueblos. Esta mujer o sea, tenía algo de creencia, de concebir que el Dios de Israel era poderoso. Y cuando estos hombres llegan, los esconde, utiliza unas artimañas allí, pero sigue el consejo, ¿verdad?, que los proteja. Y viene la experiencia de fe. Pon un trapo rojo allí, escarlata, vellón. Y cuando nosotros entremos aquí, que esta Jericó se ha vuelta leña, se ha destruida, nosotros miraremos donde esté ese trapo rojo, esa tela roja guindando, escarlata. Allí nuestros guerreros no van a hacer nada, porque ese es un símbolo de que usted está protegida y usted va a ser salva. Así fue. Así como cuando los israelitas marcaban el dintel de las puertas con la sangre del cordero cuando iban a salir de Egipto. El ángel de la muerte llegó y comenzó la matanza, pero cuando estaba la sangre, cuando veían la sangre en las puertas del pueblo de Dios que estaba en esa casa, el ángel de la muerte pasaba de largo, no tocaba. Así también cuando los ejércitos, después que de Dios allí, estos hombres con Josué, ya Jericó cae, y ven el trapo allí guindando allí en aquella casa. Esta mujer, siendo ramera, pero que depositó fe, y su fe no solamente yo creo, sino que tuvo que mostrar, tuvo que arriesgarse a poner un trapo guindando, tuvo que arriesgarse a que le descubrieran que los tipos estaban escondidos en su casa, tuvo que obrar, demostrar que creía, aunque no tenía comunión con ese Dios, pero ella sabía que ese Dios era poderoso, y creyó en ese Dios poderoso, y creyó en los mensajeros. No solamente creer, sino que lo demostró que creía al colgar el trapo.
Su fe se perfeccionó al mostrar el trapo. Su fe se perfeccionó a no entregar a estos hombres que eran de Dios, que estaban en su casa. Ay, dice aquí, chicos, de acuerdo con Hebreos 11:31, los habitantes de Jericó no creían. La mayoría de las traducciones modernas describen como desobedientes. Los habitantes de Jericó sabían de los notables victorias de Israel. Estoy leyendo el folleto, la parte del jueves, sobre los madianitas, sobre los amorreos, cómo el Dios de Israel los había derrotado. De modo que sabían del poder de Dios de Israel. El juicio de Dios sobre Israel en Valpeor le enseñó al pueblo de Jericó acerca de la santidad de Dios. Bueno, Rahab no se salvó por causa de su deshonestidad, sino a pesar de ella. Ella creía en el verdadero Dios y actuó sobre la base de esa fe al proteger a los espías que Josué había enviado. También había condiciones. Ella obedeció la indicación de los mensajeros de colgar la cuerda escarlata en su ventana, que recordaba la sangre asperejada alrededor de las puertas de los hogares israelitas en ocasión de la liberación de la Pascua. Éxodo 12, 31 al 24. En Santiago 2:26, ¿cómo resume este texto la relación entre la fe y las obras? El versículo que leímos de memoria, en Santiago 2:26, al final dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Así como el cuerpo es solo un cadáver sin el aliento de vida, así la fe sin obra es muerta, dice la parte final del día jueves del folleto. Además, sin fe verdadera, cualquier obediencia que podríamos tratar de ofrecer sería solo obras muertas. Hebreos 6:1, 9 al 14, que no tiene significado a la vida de Dios. Alabado sea su nombre. Bueno, hermano, que esto nos confirme una vez más: no basta tener el nombre escrito en el libro de la iglesia, no basta tener 20, 30, un mes, 2 años, 40, 60 años, 70 años en una iglesia y nuestra conducta no es la de Cristo Jesús. No basta creer las 28 creencias fundamentales, ser grandes predicadores, ser grandes ciudadanos, cortesía, y no tenemos la sensibilidad de Cristo Jesús. La fe que salva se perfecciona por las obras. La fe que salva, hermano, la fe que salva va unida al Espíritu de Cristo. La fe que salva acepta la propuesta que de antemano Cristo hizo para que andemos en buenas obras. La fe que salva se ve, se observa. La fe que salva es el vivir como Cristo. Por eso pretender que solamente por puro creer, recuérdense el centro, el principio básico de la fe israelita, que Jehová es uno, Jehová es un Dios solamente. El diablo también, Satanás, creía en un solo Dios, también tenía ese principio del Antiguo Testamento, de que Jehová es uno solo, y se resume todo lo que es el monoteísmo. Bueno, tremendo monoteísta era Satanás, y lo salvó. ¿De qué le sirvió saber qué es la verdad? Experimentar la verdad mientras estaba en armonía ya en el reino de los cielos. Se rebeló y se perdió. Entonces, Santiago está diciendo: mire, de nada vale creer, decir que tenemos fe, que somos judíos, que somos adventistas, que somos religiosos, si nuestra vida no testifica, si nuestra vida no se ve que esa fe se manifiesta en acciones que demuestran: usted, hermana, es una mujer de fe, porque lo que usted hizo hay que tener fe para creer lo que usted practicó. Usted, hermano, usted es un hombre de fe.
¿Cómo sé que es un hombre de fe? Porque lo veo todos los días entrando y saliendo de la iglesia. Porque lo veo con una Biblia para arriba y para abajo. No. Porque la manera como usted actuó la otra vez, la manera como usted actúa frente a la situación que tiene presente o se le presentó ayer, demuestra que usted confía en un poderoso Jehová. Entonces, la fe verdadera es una demostración, ¿verdad?, a través de las obras de cuán nosotros andamos con Jesucristo. Hay que tener fe para usted perdonar a un enemigo. Hay que tener fe para guardar los mandamientos de Dios. Esa fe salvadora es la que hace posible que usted y yo, la fe perfeccionada por las obras, estemos muy pronto, con la ayuda del Espíritu Santo, caminando en esta experiencia en el reino de los cielos. Dios bendiga su palabra.